Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie infinita que se llama Conociendo a Dios. El capítulo que vamos a estar resaltando hoy es Génesis 5:24. Así que sin más preámbulo, enfoquen su mente y dispongan su corazón porque Dios les va a hablar. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Miren, cuando yo comencé a leer el capítulo de Génesis me di cuenta que hablaba de la descendencia de Adán. Todo el capítulo es la descendencia de Adán. Entonces dije yo, no me voy a detener en el capítulo 5, lo voy a mencionar así rápido y me voy a enfocar en el capítulo 6, que es donde empieza a hablar de la maldad del hombre y de cómo Dios encuentra gracia sobre Noé y manda a destruir toda la tierra. Ustedes ya se saben esa historia del arca de Noé y todo eso, ¿no? Pero me quedé muy sorprendida con lo que aprendí del estudio del capítulo 5 y es lo que les voy a compartir. Si ustedes abren su Biblia en el capítulo 5 de Génesis, se van a dar cuenta que comienza a narrar la descendencia de Adán, pero contando desde Set, que fue como el tercer hijo que se menciona. Porque acuérdense que Adán y Eva tuvieron primero a Caín, luego a Abel, y su tercer hijo que menciona la Biblia fue Set. Y yo les explicaba la vez pasada que ellos tuvieron muchísimos más hijos, y es aquí cuando empieza a narrar la descendencia. Pero algo que yo me estoy percatando es que menciona la descendencia varonil. No menciona la descendencia femenina, es decir, no menciona a las hijas que tuvieron. Aquí le da importancia a la descendencia de los varones, o sea, de los hijos que tuvieron. Miren, aquí está. El capítulo de Génesis se divide en dos partes. La primera es una genealogía que describe una única rama familiar que va desde Adán hasta Noé. Y la segunda es cuando empieza a describir una visión como global de lo que vendría siendo la maldad del hombre. O sea, cuando la maldad del hombre empieza a aumentar en la tierra. Ahora chequen esto. Adán en hebreo es Adam, que se traduce como hombre. Y se aplica de igual manera al hombre y a la mujer. O sea, tú le puedes decir Adán refiriéndote a un hombre o a una mujer. De hecho, se aplica de tres formas. La primera es que lo puedes utilizar como un nombre propio. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Peniel. ¿Tú cómo te llamas? Y la persona dice, hola, mucho gusto, mi nombre es Adán. Ahí lo estás utilizando como un nombre propio. La segunda es que es aplicable para referirte a un individuo varonil. Mira, ahí va una mujer y una dama. ¿Sí me explico cómo? O sea, refiriéndote al sexo masculino, pero también es aplicable para el sexo femenino. Es decir, Adam en hebreo no tiene género. En pocas palabras, esto podría ser un sustantivo genérico para los seres humanos. Es decir, por ejemplo, un sustantivo genérico para los seres humanos es la palabra persona. Es decir, puedes decir, mira, ahí va una dama. O sea, y no sabes si es hombre o mujer, porque estás diciendo, como en español sería, mira, ahí va una persona. No sabes si te estás refiriendo a un hombre o una mujer porque no tiene género. Entonces, en esta parte, cuando la Biblia dice la descendencia de Adán, podría referirse a la descendencia de Adán y Eva, como es el hombre y la mujer, la descendencia del ser humano, porque acuérdense que venimos de Adán y Eva, y de ahí parte toda la humanidad. O podría ser solamente mencionar la descendencia de la parte varonil, que vendría siendo el hombre, la descendencia de Adán, porque Adán era su nombre propio, Adán. Entonces, pues solamente quería explicarles ese pequeño detalle para que vean que la Biblia, wow, o sea, tiene muchísimas interpretaciones. Es por eso que siempre hay que pedirle la sabiduría a Dios por medio del Espíritu Santo para que Él obre en nuestro entendimiento y nos revele lo que nos quiera revelar, ¿no? Y esto fue lo que yo descubrí cuando yo estaba estudiando esta parte de la Biblia. Ahora bien, les voy a contar esto. En el capítulo anterior, la Biblia dice que Caín tuvo un hijo, al cual le puso por nombre Enoc, por el cual él edificó una ciudad y le puso a la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Hasta ahí todo bien. Después nos vamos al capítulo 5 y empieza a hablar de la descendencia de Adán, comenzando desde Set. Recordemos, yo les había platicado que Set es este tercer hijo que tuvieron, que menciona la Biblia después de que Caín mató a Abel. Adán tuvo a Set, Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, Cainán engendró a Mahalalel, Mahalalel engendró a Jared, y Jared engendró a Enoc. Entonces yo aquí dije, o sea, ¿cómo Dios? ¿Había dos Enoc en la Biblia y eran parientes? Bueno, pues sí, ¿verdad? Pero yo no había visto eso, ¿verdad? Entonces yo pensé que nada más había un Enoc en la Biblia, que es de este Enoc que habla el versículo que acabamos de resaltar, que dice, el cual caminaba con Dios y Dios se lo llevó. O sea, de que él no vio la muerte, él se fue así enterito a la presencia del Señor. ¿Y por qué resalto esto? Miren, el nombre de Enoc es importante en la Biblia. Menciona bien poco sobre él, pero muy poco. Pero muchas de las personas que estudian la Biblia dicen y hacen referencia a que Enoc es uno de los testigos que ha de venir en los tiempos finales a Israel, porque de los dos testigos que habla el libro de Apocalipsis. Pero otras personas dicen que no, porque pues él no viene él no vendría siendo judío y los que van a venir son judíos. Bueno, total de que hay como que, pues entran así como que en controversias, ¿no?
porque los judíos empiezan desde la descendencia de Abraham, de nuestro padre Abraham, que es el padre de la fe. Pero bueno, es que no los quiero confundir, ya vamos a ir entrando en estos detalles, pero el nombre de Enoc en la Biblia es importante, pero no menciona más de él. Ahora, bien, vamos a entrar en detalle. El primer Enoc viene de la descendencia de Caín y es el primer hijo de él. Y el segundo Enoc viene de la descendencia de Set, pero no fue su primer hijo. Les acabo de mencionar cuál es la descendencia de Set. Vamos a volver a resaltar el texto bíblico de este capítulo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Yo me puse a investigar y en hebreo la palabra caminar tiene, también se puede interpretar como pasear o andar. Caminar también se puede decir como pasear o andar. Esta también vendría siendo una forma de transmitir la intimidad tan permanente que tenía Enoc con Dios. ¿Y por qué me enfatizo tanto en resaltar esto? Miren, ¿se imaginan tener una comunión con Dios tan profunda, tan santa, tan santificada, tan, ay no sé, tan especial, que tus ojos no vean la muerte? ¿Se imaginan? ¿Por qué? Miren, ¿por qué? Por el simple hecho que una de las consecuencias del pecado era la muerte. Pero Enoc no vio eso. Eso quiere decir que el corazón de Enoc era santo, íntegro, era perfecto delante de Dios. Tanto que Dios no vio pecado en él. Dios no vio pecado en él y por eso se lo llevó sin que él muriera. Es por eso que yo me atrevo a decir que Enoc no había pecado, simplemente porque no murió. O sea, la Biblia dice que no murió y les voy a decir por qué la Biblia dice que no murió. Y cómo estoy 100% segura de que él no murió. Porque cuando empieza a hablar de la jerarquía de Adán, dice, les voy a dar un ejemplo. No se los voy a leer todo, pero sí les voy a dar un ejemplo. Fíjense lo que dice. Y vivió Adán 130 años y engendró a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Esto quiere decir que Set era creado a imagen y semejanza de Adán y Adán era creado a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que aquí como que se estaba restituyendo otra vez el propósito de Dios en la humanidad. Bueno, aquí nos habla cuántos años tenía Adán hasta el momento en que engendró a Set. Después dice, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Bueno, de ahí empieza a contar otro número de años después de engendrar a sus demás hijos y después dice, y fueron todos los días que Adán vivió, 930 años y murió. Y así lo comienza a hacer con cada uno de los descendientes de Adán. Después dice, y vivió Set 150 años y engendró a Enos, y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 900 años y murió. Y entonces termina con toda la generación, dice, y murió. Vivió tantos años y murió, y murió, y murió. Y del único que no dice que murió fue de Enoc. Al Enoc dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque él se lo llevó. Así. La Biblia nos revela que él no murió. Porque yo me quedé pensando, ¿qué tuvo que hacer Enoc para ser llevado por Dios sin que sus ojos vieran la muerte? ¿Qué tuvo que hacer Enoc? Ahí mismo nos lo revela. ¿Qué fue? Caminar con Dios. Desde que nació. Por eso es la importancia que tú, que me estás viendo y tienes hijos, la importancia de inculcarle a tus hijos desde que son niños el amor por Dios, incluso desde que los traes en tu vientre. Yo me atrevo a pensar que no permitió que se corrompiera su corazón, que mantuvo un corazón íntegro para con Dios desde muy pequeño, que pudo escuchar la voz de Dios desde muy pequeño, que obedeció su voz, que caminó en sus caminos bajo la cobertura de Dios y mantuvo una relación permanente con Él. Que no vio pecado y por consecuencia no vio la muerte. Porque si nosotros nos ponemos a ver de otros personajes de los cuales habla la Biblia, de personajes que resaltan la palabra de Dios, como por ejemplo el rey David, que tenía un corazón íntegro para con Dios también. De hecho, fíjense, la Biblia dice que el mismo Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y miren que David pecó, fue adúltero y asesino. Porque yo me quedé pensando y dije, bueno, si él fue asesino porque iba a las guerras y todo eso, ¿no? Y pues tenía que matar gente, ¿no? Porque pues estaban en guerra, ¿no? Pero después descubrí que no, que él mandó a asesinar al esposo de Betsabé, que es esta mujer con la cual se involucró. Y lo mandó a asesinar para poder quedarse con Betsabé. Y pues tú te pones a pensar, ¿cómo alguien que tiene la mentalidad de asesinar a un hombre inocente a causa del pecado que ya yo cometí junto con esta mujer, todavía asesino a este hombre inocente, ¿no? Y cómo Dios se atreve a decir que David tenía un corazón conforme al de él, ¿no? Porque recordemos que Dios es bueno, que en Dios no hay malicia, que Dios lo único que quiere es tu bien, que Dios lo único que quiere es que tú estés cuidado y protegido, ¿no? En el corazón de Dios no hay maldad. Entonces ya después, pues ya escudriñando bien las escrituras y otros libros, yo me percaté que cómo se vivía antes, ¿no? Cuando una mujer era adúltera, la ley era que se mandara a apedrear, ¿no? Y que muriera siendo apedreada.
Resulta que Betsabé, después de tener su encuentro con David, que David la mandó a llamar, porque él era el rey, porque un día David estaba asomándose por la ventana y a lo lejos vio que Betsabé se estaba bañando y pues dijo, mándenme traer a esa mujer, y le dijeron, pero esa mujer está casada, porque ni aunque él hubiera sido el rey, podía tomar una mujer ajena. Entonces, ya la manda a traer y todo, pues cometen adulterio porque pues, David también era casado. David tenía muchas esposas, pero no podía tampoco estar con una mujer que no fuera su esposa. Si él quería estar con esa mujer, tendría que hacerla su esposa, ¿no? Bueno, total, que resulta que Betsabé queda embarazada y aquí solamente hay dos opciones. O era la vida de su hijo junto con la de su madre, ¿verdad? El bebé que ella traía en el vientre, o era la vida de este hombre, del esposo de Betsabé. Entonces lo que él planeó es que el esposo de Betsabé muriera en la guerra. Entonces Betsabé queda viuda y automáticamente él la puede tomar como su esposa y su hijo nace dentro del matrimonio y pues nadie se daría cuenta, ¿no? Y es por eso que él toma esta decisión, porque no podía ver que esta mujer muriera siendo apedreada por el simplemente hecho de que ella estaba embarazada. Dijeras tú, no, pues pudo haber sido la posibilidad de que para no morir, Betsabé hiciera pasar a su hijo como el hijo de su esposo, ¿no? Pero resulta que este hombre llevaba tiempo en la guerra cuando ellos se involucraron. Él no estaba en ese tiempo en la ciudad, él andaba peleando en la guerra. Entonces, toda la gente iba a saber que Betsabé había sido adúltera y que la iban a matar porque el hombre no estaba ahí con ella, ¿no? Y pues esta fue la solución que él le dio. Yo no voy a juzgar a nadie, yo no me imagino lo difícil que debe haber sido para él. Y pues así pasaron las cosas, ¿no? Entonces, ¿y por qué enfatizo mucho en esto? Es porque yo me quedo pensando, ¿qué tuvo que haber hecho Enoch? Tan impresionante para no ver la causa del pecado que es la muerte. Porque, como les estaba yo comentando, o sea, la Biblia nos habla de muchos personajes, como reyes que le sirven a Dios, reyes que construían templos para Dios, que fueron a la guerra por el nombre de Dios, que predicaron el evangelio, los apóstoles, o sea, de personas que dieron su vida y sirvieron a Dios de una manera impresionante, ¿no? Pero algo que tienen en común todas esas personas que le sirvieron a Dios es que ellos eran pecadores. Y Dios los llamó cuando eran pecadores, por ejemplo. Pedro, él tenía una personalidad muy agresiva. A él no se le podía decir nada porque luego quería sacar el machete y cortar orejas, ¿no? Mateo era cobrador de impuestos, se decía que pues prácticamente le robaba el dinero a la gente, ¿no? Era su trabajo, pero pues él se prestaba para eso. Y la gente de hecho lo rechazaba por eso. Entonces, el Señor, fíjense, regresando a la historia de David, Dios, ¿qué fue lo que pasó? El castigo que les dio fue a Betsabé y a David fue que el hijo de ellos murió. El hijo de ellos murió. David se había metido en ayuno y oración cuando él recibió, porque a él se le avisó, antes de que el niño muriera, se le avisó que el niño iba a morir por medio de un profeta. Un profeta va y le dice, ¿sabes qué? Así dice Dios que tu hijo va a morir. Tu hijo va a nacer, pero va a morir. Y el niño murió. Entonces, él trató de hacer ayuno y oración para que Dios cambiara de parecer, ¿no? Pero Dios no cambió de parecer. Y una vez que le dicen que el niño murió, él se levanta y sigue adelante. Él termina el ayuno y empieza a comer. Dijo, aquí ya no se puede hacer nada, yo sigo con mi vida y cómo no. Mientras tanto, pues Betsabé pues sí estaba devastada, ¿no? Porque pues imagínense, o sea, llevar a tu bebé en tu vientre, o sea, yo no me quiero imaginar, no quiero nunca pasar por ese dolor, ¿no? Dios me libre. Y imagínate perder a tu hijo, ¿no? Porque aunque sea por causa del pecado, pues ella lo amaba, ¿no? Pero ¿saben qué? Algo que me encanta aquí de Dios es de que Dios restituye otra vez a Betsabé y a David. Es decir, ellos pecaron y todo, ¿verdad? Uno por su lado, otro por su otro lado, pero al mismo tiempo, juntos. Pero, porque Betsabé no sabía que pues iban a mandar a matar a su marido, ¿verdad? El punto es de que Dios los perdonó, porque una de las cosas que yo también veo aquí es que ellos no se apartaron de Dios. Ellos pecaron, pidieron perdón a Dios, aceptaron las consecuencias y siguieron adelante con Dios. Y a causa de eso, Dios los bendice y les da a otro hijo, y a le pusieron por nombre Salomón, que es el hombre más sabio del mundo, de la historia. Porque así lo dice la Biblia. Dice que nunca jamás va a haber un hombre tan sabio como Salomón, ni en los tiempos de antes, ni en los presentes, ni en los que están por venir. Y Salomón construyó el templo más grande y más hermoso para Dios. Pero pues ¿qué pasa? Que Salomón también pecó porque Salomón se empezó a casar con mujeres extranjeras. A eso se refiere la Biblia, de que las mujeres con las que se casó Salomón no creían en el Dios de Israel, que es Jehová, que es Yahweh, que es Elohim, el Shaddai, Jireh, que son todos los nombres que Dios tiene, en el cual nosotros creemos, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no creían en ese Dios. Ellos adoraban y rendían culto a otros dioses, a los cuales les gustaba el sacrificio humano, el sacrificio de bebés incluso. Hay un falso Dios que se pronuncia en la Biblia, que a mí me tiene impactada, que es el Dios Baal, que adoraba el pueblo moabita, que es un pueblo vecino de Israel, ¿no? Y a le encantaba que sacrificaran a los bebés. O sea, las personas engendraban a sus bebés, los parían e iban y los sacrificaban. Es decir, se lo ofrecían al Dios Baal, al niño o les cortaban la cabeza o les encajaban una estaca a los bebecitos,
o los echaban al fuego ardiendo vivos. O sea, imagínense. Es por eso que Dios, o sea, detesta la idolatría a otros falsos dioses. Él dice que Él es el único y el verdadero, pero es la manera en la que el enemigo pues engaña a la gente, ¿no? Pero no voy a entrar en esos detalles. El punto es de que los bendice, Dios bendice a Betsabé y a David después de lo que hicieron, y los bendijo como matrimonio y pues siguieron adelante, ¿no? Bueno, volviendo al tema, no hay que desviarnos. Es por eso que yo me quedo pensando, ¿qué tuvo que haber hecho Enoc para que Dios le permitiera irse así? O sea, imagínense, Dios tuvo que haber sido santo para estar delante de la presencia del Señor sin haber pasado por la muerte. Bueno, total. Yo me quedo pensando, bueno, esa ya no es mi posibilidad. Si eso es uno de los requisitos, ya no es mi posibilidad. Porque yo voy a hablar por mí, no sé ustedes, pero yo sí fui pecadora. Yo ya manché mi historia. Fui pecadora. Actualmente caigo en el pecado, más no practico el pecado. ¿Y a qué me refiero con que caigo en el pecado? La gente piensa que pecar es hacer cosas como matar, robar, cosas más fuertes, pero resulta y resalta que no, o sea, pecas si no honras a tu padre y a tu madre, pecas cuando no respetas a tu esposo, pecas cuando no amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Hay muchos mandamientos en la Biblia, o sea, no nada más hay 10. Pecas cuando haces el mal y no te pones a cuentas con Dios, cuando si peleas con el vecino estás pecando, o sea, si le faltas el respeto a alguien. ¿Sí me explico cómo? O sea, la Biblia dice Jesús que pecamos hasta con el pensamiento. No necesito ir a hacer las cosas para estar pecando. ¿Por qué? Para que aquí nadie se crea mejor que nadie. No, pues que yo soy mejor que esa mujer porque esa mujer mató a alguien y yo no he matado. Entonces Dios viene y te baja de tu nube y te dice, pero tú has hablado mentiras. Y eso también es pecado. El simple hecho de que tú juzgues a una persona porque esa persona cayó en el pecado, que tú digas, pues no, muy bonita, hablando de Dios, y pues cometiste este pecado en el pasado. Bueno, ¿y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de esa persona con su relación con Dios? ¿Tú qué sabes si ella ya fue perdonada, incluso bendecida? Entonces, es por eso que Dios no nos manda a juzgar a nadie, porque es el único que conoce la verdad de todas las cosas, ¿no? Es el único que conoce cómo pasaron las cosas, de cómo, por qué tú hiciste eso, y es el único bueno en perdonar los pecados. Y es por eso que Dios nos invita a que antes de tú señalar la paja en el ojo ajeno, veas primero la viga que está en tu ojo, o sea, el tronco que traes en el ojo, antes de decir, mira, ella trae una paja en su ojo, ella trae una astilla en su ojo, y el tronco, el arbolote que está creciendo ahí en el tuyo, ¿qué? Porque estamos muy bonitos en señalar, en juzgar, en decir, en hablar, en criticar, pero luego, ¿qué pasó con nosotros? A ver, entonces, aquí Dios no clasifica como de que este pecado es mayor que este y este pecado es mayor que este. Y yo les voy a decir algo, y ese es mi consejo del día para que lo anoten. Yo lo vi por ahí una vez. Deja de recordar lo que Dios ya te perdonó. No permitas que el enemigo te siga señalando por lo que Dios ya te perdonó, por lo que Dios ya te dijo que eras limpia, limpio, por lo que Él ya quitó de tu expediente. Si Dios ya fue bueno en perdonarte, la demás gente, ¿qué? La demás gente, ¿qué? O sea, ahí no, o sea, la gente aquí no entra en esta ecuación. Porque mientras tú sigas permitiendo, mientras tú te sigas sintiendo triste, sucio, inmundo por lo que hiciste en tu pasado, pero que sabes que ya Dios te perdonó a causa del señalamiento de la gente, entonces tú vas a perder. Y ya por último, les quiero decir, sí, es cierto, ya nosotros ya manchamos nuestro expediente, ya cometimos una falta en el pasado. Y todos esos pecados te son perdonados cuando llegas a Dios. Incluso uno cae en el pecado cuando, aún estando dentro de la protección de Dios, como fue lo que hizo David y Betsabé, ¿no? Porque ellos ya conocían de Dios. Pero Dios es bueno en perdonar siempre que te arrepientas. Entonces, porque una cosa es caer en el pecado y otra cosa es practicar el pecado. No es lo mismo que yo, por ejemplo, supongamos que tengo una necesidad muy grande, que no tengo trabajo, que no tengo dinero y tengo que darle de comer a mis hijos, y yo por la necesidad tan grande que tengo, yo voy y robo fruta en la tienda, ¿no? Sin que se den cuenta, o agarro un pan y me lo traigo. Eso es robar, eso es pecado, ¿no? Eso es caer en el pecado. Muy diferente a robar todos los días o cada semana o cada quincena, ya tener como algo establecido porque es algo que me dedico, ¿no? Eso es practicar el pecado. Es decir, irme a la plaza a robar celulares, a robar carteras, porque eso es de lo que yo vivo. Eso es practicar el pecado. Entonces, incluso aunque practiques el pecado, si tú te arrepientes y vas a Dios, Dios es bueno y grande en misericordia para perdonarte y restituirte. Miren, es tan bueno que tú dices, ¿sabes qué, Dios? Te entrego esto de mí, no quiero seguir siendo así. Dios es bueno para bendecirte y te da un trabajo. Yo te apuesto que Dios no te deja como estás. Dios te levanta, te santifica, te limpia y te entrega. O sea, porque para Dios entiende, para Dios eres lo más valioso. Eres su creación, lo más sagrado, eres su hijo amado. Entonces, pues llegando a la conclusión es de que jamás, yo digo yo que jamás voy a llegar a tener la santidad que tuvo Enoc, porque pues yo ya pequé, ¿no? Pero sí puedo llegar a tener santidad. Sí puedo llegar no a ese nivel, pero sí puedo llegar a ser santa. De hecho, ya soy santa, porque soy santa delante de los ojos de Dios. Aunque me digan cosas, puedes llegar a ser una persona íntegra, decirle no al pecado, decirle, ¿sabes qué? No vuelvo a ser esa persona que fui en el pasado, incluso no vuelvo a dejarme engañar, no vuelvo a ser, voy a poner a Dios siempre por delante de mí. Puedes llegar a tener una intimidad tan profunda con Dios
que sepas que Él atiende tu oración, que sepas que es Él quien te responde y es el que te escucha. Que sea Él revelándote cosas de lo que va a pasar, ¿no? O sea, eso es lo que uno empieza a vivir cuando tiene una relación tan profunda con Dios. Miren, podemos llegar a volver a tener una relación santa, sagrada, santificada con Dios. Hay que echarle ganas, hay que conocerlo, miren. Bien dicen, Roma no se hizo en un día. Esto es de constancia, porque va a haber días que te van a dar muchas ganas de buscar a Dios y otros días en los que no, porque a mí me pasa igual. Hay días en los que yo ando acá bien activa y otros días en los que no hablo en todo el día con Dios, no hago oración. Y con Dios, y Dios me enseñó que esto tiene que ser constante. Buscar a Dios es disciplina, es constancia y es disciplina. Y miren que Dios poco a poco te va a mostrar todo lo que Él tiene para ti. Todo, porque Él tiene así muchas bendiciones en sus manos para dárnosla a manos llenas. Pero a veces nosotros mismos detenemos esa bendición. Y pues nada, espero que esta palabra les haya edificado, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan conocido un poquito de lo mucho que es Dios. Nos vemos en el próximo capítulo y que Dios los bendiga. Besos, bye. La descendencia de Enoch vienen otros personajes y de ahí sale Noé.